Hablemos de estética. Estética supuestamente es una palabra que tradicionalmente se utiliza para definir el estudio de la belleza. El estudio de la belleza en base a su contenido emocional, en base también a sus procedimientos, a sus proporciones, etcétera, etcétera. Tradicionalmente se ha tenido por significado de estética aquello que es percibido por los sentidos. Aquello que se percibe por los sentidos es estético. Y curiosamente se habla del estudio de la belleza, pero en ningún tratado se define la belleza. La belleza se dice que es un poder que existe, no se sabe dónde, no se sabe si en el objeto, porque los objetivistas hablaban de que la belleza existe contenida ahí en el objeto trabajado, en el objeto de arte. Y ese objeto de arte que técnicamente pues, mostraba cierta calidad y cierto atractivo, pues contenía la belleza, independiente del observador, independiente del apreciador. Esa es una tendencia tradicional, pero hay otra tendencia tradicional que nos dice que no, que la belleza reside en el apreciador, que ese objeto que veo y observo con tanta calidad, tantos recursos de excelencia, si no son percibidos por un apreciador, pues no existe belleza. En realidad la belleza es un pimponeo, tradicionalmente hablando ha sido un pimponeo entre opiniones, opinólogos de un lado y opinólogos de otro lado, sin darse cuenta de que la belleza estaba entre los dos. Belleza es una fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia, pero es necesario un sujeto que aprecie y un contenido emocional, es decir, un atractivo, algo estimulante, algo que nos agrade y que ese algo que nos agrada, que nos complace, exista en el objeto que apreciamos. Luego la belleza es una fuerza emocional concordante o coincidente o que se establece en la correlativa relación entre observador y obra. Luego la estética es el estudio de eso, el estudio de esta consonancia, de esta relación entre objeto y apreciador. Pero el estudio de la estética debería basarse en los fundamentos esenciales de la belleza y en los fundamentos esenciales del apreciador. ¿Y cuáles son esos fundamentos esenciales del apreciador? ¿Podríamos decir que existe un apreciador de la belleza sin sentidos? Pongámonos en el caso. Un estado vegetal, un estado en coma, un estado sin sentidos, sin vista, sin oído, sin olfato, sin gusto y sin tacto, ¿podría apreciar? ¿Podría? ¿O no podría? Démosle vuelta a ese fundamento. Y otro caso, por el otro lado, ¿cabe la posibilidad de que exista belleza en un objeto sin valor? Es digno de pensar. Luego, los fundamentos de la belleza tienen que ver con el valor que se transmite a través de los sentidos a una conciencia del valor. Ese valor contenido en el objeto que satisface a la necesidad del sujeto que lo aprecia se transforma en complaciente, se transforma en verdad, en belleza, en bondad, en algo estético. La estética no es ni más ni menos que esa interrelación entre el artista y su obra, entre el creador y el objeto creado, entre el gene y el generado, entre la causa y la consecuencia, entre el sujeto y el objeto, es decir, el valor que se establece entre los dos, la razón que los justifica, eso es estética. La estética debería enfocarse en el desarrollo de esas cualidades, de esas virtudes, de esas capacidades de dominio que hacen al artista cada vez más maduro, porque en el objeto creado van a reflejarse esos atributos de prudencia, firmeza, templanza, de dominio, de inteligencia, de sensibilidad, de capacidad de captación, de voluntad. Todos estos atributos humanos determinan la excelencia de la obra. La obra no se hace por sí sola,
se hace como producto resultante de una causal originaria, y aquello que es supremo realizado ha sido supremo idealizado. La estética tiene mucho que ver con la ética y tiene también mucho que ver con la moral. Si el artista es un amoral, difícilmente va a tener grandes logros. A lo mejor en el oficio puede tener un buen oficio, reconocerse el oficio, pero su obra no será plena. Si el artista éticamente es una desgracia, las relaciones que establece con la sociedad o con los inmediatos son una desgracia, es muy difícil que la sociedad lo avale como héroe, como ejemplar, como figura estética. Luego la ética, la estética y la moral van interrelacionadas del mismo modo que la emoción, el intelecto y la voluntad van interrelacionadas. Luego el desarrollo de la estética debería empezar por la comprensión del ser humano, de cuál es la naturaleza humana. Y en base a esa naturaleza humana, regida por ciertas normas, supuestamente la naturaleza humana tiene que tener una finalidad. Y una finalidad humana, no puede ser una finalidad artificial o artificiosa, tiene que ser la finalidad humana de la naturaleza humana. Y explicar esa finalidad, explicar ese origen, esa identidad, ese sentido de la vida humana, y después de eso evaluar los procedimientos técnicos que regulan la calidad de la propuesta y por último, sí, evaluar la belleza de lo propuesto. Luego la estética es un estudio muy complejo y lo vamos a dar aquí en el taller. Vamos a estar explicando poco a poco cuáles son los aspectos de la naturaleza humana, el desarrollo de las capacidades humanas, vamos a explicar qué es belleza, qué es apreciación, qué es creación y todos estos términos de una forma clara y precisa para que nos sirva para el desarrollo humano de nuestra propia supremacía, por llamarlo de alguna manera. Bueno, les quiero dejar el teléfono aquí abajo para que aquellos interesados en aprender acerca de la estética y acerca de la escultura y de la pintura y del dibujo nos llamen y atiendan a nuestros talleres, asistan a los talleres también. Muchas gracias por escucharme.